Shalom, Shabbat Shalom para todos. El Eterno los bendiga grandemente. Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos en este Shabbat, aquí desde nuestra ciudad, en Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina, con un tiempo muy particular, mucha lluvia, vientos. Quizás ustedes escuchen de fondo el ruido de la lluvia que cae, una lluvia copiosa. Pero damos gracias al Padre también por la lluvia, porque es una bendición. La bendición en forma de lluvia, porque es una promesa del Padre. Una bendición. Bueno, nos encontramos en este momento para compartir una porción bíblica más que corresponde a este Shabbat, este día de descanso, de reposo. La parashá es re, que quiere decir observar. Y tengo muchas cosas para compartir con ustedes. Vamos a ver en la dinámica de lo que vaya transcurriendo, cómo el Espíritu Santo nos vaya guiando para compartir, ¿sí? Y tener más sabiduría. Y fíjense que esto comienza en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículos 13 al 17. Vamos al capítulo 11, versículo 26 al 28. Les dije que la palabra clave sería re, que significa observar. Es una palabra que es más fuerte que el Shema, que habla de oír y obedecer. ¿Oír y obedecer qué cosa? La palabra de Dios, los mandamientos, estatutos y preceptos de nuestro Creador. Re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. Cuando el Eterno habla y da las 10 palabras fuertes, mal llamados 10 mandamientos, habla de oír y obedecer. Aquí se suma al oír y obedecer observar. Es decir, tomar un conocimiento más profundo de los lineamientos que el Eterno da a su pueblo. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Estamos diciendo que en Deuteronomio 11, 26 a 28 dice, miren lo que dice, observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición viene si escuchas los mandamientos de Dios, ¿sí?, que te ordenó hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos de Hashem vuestro Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. El Eterno presenta dos opciones aquí, para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con un libre albedrío, en cierta forma, para que, hay otras personas que dicen que no es así, pero bueno, vamos a llevarlo con una lógica. Esta es la razón por la que esta para allá empezó con la palabra re, que quiere decir observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta.
Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Somos libres para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Es decir, cuando uno elige algo en la vida, se tiene que hacer cargo de lo que elige. Ese algo que eligió trae una consecuencia. Siempre hay consecuencia a nuestras acciones. Es así en lo material y en la vida espiritual aún más. Entonces, nosotros podemos elegir entre la bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzaría al que obedece y la maldición afectaría al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A medida que nosotros vamos desarrollando las distintas enseñanzas, vamos hablando de esto, profundizando, recordando y reforzando estos conceptos en cuanto a lo que el Eterno quiere hablarnos, quiere decirnos para guiar, porque mantenemos el conocimiento de que Torah quiere decir el libro de la vida, dar en el blanco. Y para dar en el blanco necesitamos de las instrucciones de nuestro Creador. Esto es lógica pura, amigos, es lógica pura. Fuera de dogmas, fuera de pensamientos, fuera de opiniones, porque no hay lugar a la opinión, porque es la palabra de nuestro Creador. Bueno, de todo lo que tenemos en las distintas aliyá, en las distintas partes de la porción bíblica, yo que he elegido la parte que tiene que ver, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir al capítulo 12, si mal no recuerdo, están mis apuntes, 12, tenme paciencia. Vamos más adelante, porque hay muchos temas importantes. Sería la tercera aliyá, que estaría entre capítulo 12, versículo 29, hasta el 13, 18. Aquí, en el versículo 30 del capítulo 12 de Devarim, Deuteronomio, dice: cuídate de que no seas atraído tras ellos, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: ¿cómo servirán estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? En este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. Tan radical que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la Corte de Justicia para su ejecución, por ejemplo, en el contexto, ¿sí?, de esta escritura. Tan radical que hay que estar dispuesto a eliminar todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda al Eterno, de manera que nunca más sea reconstruida. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Biblia establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea la de la palabra de Dios? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? ¿Estoy viendo, permitiendo que mis hijos vean programas de TV, videos? Hoy es tremendo esto en cuanto a las redes sociales, que tienen que ver con la brujería, por ejemplo, etcétera, etcétera. Fíjense que hoy estoy viendo mucha gente desea conectarse con sus seres queridos muertos, y actualmente está la inteligencia artificial.
en algunos lugares, como por ejemplo Japón, hay servicios para las personas que quieran conectarse con sus difuntos. Va directamente en contra de la palabra de Dios, que prohíbe conectarnos con los muertos, prohíbe conectarse a través de un medium, prohíbe consultar mediums. Y hoy en día, en este siglo, en el 2024, no solamente que hay inteligencia artificial, sino mucha gente que está animando a las personas a conectarse con sus seres muertos, seres queridos muertos. Y la gente, lógicamente, que accede a esto, se fascina porque siente que le está hablando su finado. Dicen que estas supuestas personas con las que se conectan les dicen cosas que solamente ellos podían saber, que nadie ajeno a ellos podrían conocer ciertas palabras, ciertas claves en la conversación que utiliza el enemigo. El enemigo son demonios, demonios que se meten a través de estas costumbres hoy en día para contaminar la mente de las personas, cautivarlas y atarlas. Traen maldición. Dios habla muy claro con respecto a la muerte. El que es muerto, muerto está, ya no hay memoria de él, el muerto no escucha nada, está muerto. ¿Y quiénes son con los que se conectan? ¿Y quiénes son los que responden a sus preguntas? Demonios. Demonios que hacen, seducen, cautivan y mantienen a esa persona alejada de Dios. Esas personas ya tienen esa inclinación, en lugar de ir a buscar a Dios, van y caen en la oferta de estos medios, brujos, y con otros nombres hoy más modernos, para disfrazar lo que siempre se trata del mismo personaje, del enemigo que busca, y porque él ha venido a destruir, ¿sí? Él ha venido a destruir, a robar, destruir, matar a la creación de Dios. Bueno, dicho esto, tenemos algo más para compartir con ustedes. Capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los decretos y las leyes que se deberán poner cuidado en cumplir en el territorio que Hashem Elohim de tus patriarcas te entrega para que lo poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de ustedes sobre la tierra. Y bueno, allí hace una descripción de lo que deben hacer: derribar por completo a los ídolos en todo lugar donde las naciones que están por expulsar hicieron idolatría, en los altos montes, en las colinas, bajo los árboles frondosos, hagan trizas sus altares, hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles, los árboles de acera, ¿sí?, de idolatría. Derriben también las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo sus nombres de aquel lugar. ¿Sí? A Hashem, Elohim, de ustedes, no deben adorarlo de esa manera, o sea, ofrendándole en cualquier lugar. Solo podrán adorarlo en el lugar que Hashem, Elohim de ustedes, elija entre todas las tribus para establecer allí su nombre. Es allí donde deberán ir ustedes buscando su presencia. Se refiere a Jerusalén. Allí deberán llevar sus ofrendas solá, sus ofrendas Shelamín de paz, sus diezmos, las ofrendas de terumá de sus manos, los bikurín, los primeros frutos, sus promesas de sacrificios, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados mayor y menor para entregar a los sacerdotes. Bien, es decir, que está hablando que no se podía adorar en cualquier lado el nombre de Dios. Era el lugar donde Él designaba. Estamos entendiendo, pero primeramente debía ser limpia la tierra que el Eterno les entregaría. ¿Limpia de qué? De toda idolatría. Hoy nosotros, de este lado del mundo, ¿sí?, la cola del mundo, allá abajo de todo donde estamos nosotros, en el llamado Cono Sur, todo lo que es Latinoamérica,
Estamos lejos de esas culturas y entendimiento. Cuando estamos volviendo a las raíces hebreas de la fe, nos conectamos con el mundo antiguo, con el Medio Oriente antiguo, y vamos comprendiendo el contexto, vamos comprendiendo el porqué de lo que decía Dios. Y entonces, cuando nosotros como hebreos, como los olivos silvestres que somos, nos injerta el Señor al olivo natural que es Israel. La Israel se refiere al pueblo del Eterno, su pueblo, no a la Israel del mapa. Entonces cuando nos conectamos y entramos en pacto con Él, debemos escuchar, oír, hacer silencio y observar cuáles son los mandamientos, cuál es la voluntad del Padre con respecto a nuestra vida, cómo debemos manejarnos en estos tiempos de maldad. Salomón dice en la palabra que nada hay nuevo bajo el sol, lo que fue es y será, lo que sucedió sucede y volverá a suceder. Es el mismo el opositor, siempre es el mismo el enemigo, Hasatán. Utiliza distintas disfraces para hacer lo mismo. ¿Cuál es su finalidad? Matar y destruir, robar, matar y destruir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una vez que el Eterno haya permitido entrar en la tierra prometida, el pueblo no debería hacer lo que hacían las naciones allí asentadas, pues todo lo que ellas hacían era abominable para el Eterno. No se podrá añadir ni quitar algo a lo ordenado por Dios. Si se levanta profeta o soñador que anuncie señales que se cumplan, no se deberá hacer caso a sus palabras, porque esta es una prueba por parte del Eterno para saber si el pueblo le ama solo a Él, Israel, ¿sí? Solo a Él amarán. Eh, seguir al Eterno, y el profeta o soñador ha de ser muerto, pues cuando miente, pues aconsejó rebelión contra el Eterno. Toda persona que incite a servir a otros dioses ha de ser muerta. Así el pueblo aprenderá la lección. Igual se procederá contra los impíos que habiten en las ciudades e inciten a la rebelión contra el Eterno. Toda la ciudad será consumida por fuego y no se podrá tocar nada del anatema. Es decir, hoy en día estamos llenos de falsos maestros y profetas. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso maestro? Aquellos que enseñan y guían a las personas en sentido contrario a la Torá, en sentido contrario a las Sagradas Escrituras, en sentido contrario a la Biblia, ¿sí? Entonces aquí fíjense que son reglas, mandamientos para cuidarnos, para no mezclarnos y no hacer lo mismo que las otras naciones. Nosotros pertenecemos a las 10 tribus de Israel dispersas y estamos volviendo y estamos entrando como gentiles, estamos entrando en la restauración, estamos entrando al pacto, haciendo pacto con el Dios vivo. Y entendemos, estamos enterando de cuál es la voluntad real del Padre. Viendo el contexto hebreo de la palabra, con el sentido correcto, con los giros idiomáticos correctos para comprender y la traducción sea más fidedigna y más certera. Para entender estas cosas y aplicarlas a nuestros días, al 2024, ¿sí? A este tiempo. Pero las cosas no han cambiado, la maldad sigue y crece, la ciencia aumenta y la maldad aún más. Hoy estamos llenos, tristemente, de desapariciones de niños que algunos dicen que los utilizan para ritos satánicos, otros para venderlos, otros para vejarlos, para hacer un instrumento de vejación, de violación, haciendo videos pornográficos.
los cuales se comercializan, y hay gente, si se comercializan es porque hay gente que consume esto. Es tremendo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, son los tiempos que estamos realmente percibiendo delante delante de nuestras narices. El enemigo se sacó la careta, ya no es nada sutil, se ve en televisión lo que sucede, porque las redes sociales también son un instrumento para que todo resalte inmediatamente, no solamente aquí, sino en todos lados. Entonces, volviendo al contexto de la porción bíblica que estamos compartiendo en este Shabbat, los hijos de Israel no podrán, por ejemplo, sajar zanjarse, cortarse o raparse por causa de muertos, tatuarse. Solo se podrán comer los animales prescritos por el Eterno, los demás son impuros. No se, bueno, y ahí empieza como la dieta kosher. ¿Cuáles son los animales puros e impuros? A través de la escritura obtenemos conocimiento de qué animal es puro e impuro. Aprendemos lo que es puro e impuro a la luz de la voluntad del Padre, no a lo que a nosotros nos parece. Y es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, amigos. El camino de la Torá es una puerta estrecha, ¿sí? Como les decía antes, hay una confrontación con la oscuridad, la puerta ancha, el camino ancho. Esa puerta estrecha es la senda de la vida. Hoy en día es quizá el tema más impopular, es el tema por el cual nosotros hablamos estas cosas que estoy compartiendo con ustedes en una charla, en lo secular, informal, en su lugar de trabajo, donde usted hace gimnasia, donde acude a hacer compras, con la gente que habla, y resultan temas antipáticos porque la gente, las personas, están acostumbradas a nadar, a caminar entre estas impurezas y todas estas manifestaciones del enemigo. Diariamente se escuchan temas que se consideran normales para la actual sociedad, sin que ya se pongan colorados por conductas aberrantes y que sea algo ya común. Las publicidades han establecido leyes para que en las publicidades haya la presencia LGTB, homosexuales. Antes las publicidades eran de otro tipo, como las conocemos nosotros. Ahora es como se ha puesto, el enemigo ha logrado a través de las potestades que dirigen las naciones, inocular este virus, ¿sí? Para que esas personas generen leyes que permitan, hagan legal casamientos, mujer con mujer, hombre con hombre. En algunos lugares se casan con animales, en algunos lugares hay turismo donde se practica la zoofilia, hay naciones donde no está penado, está permitido, y contra eso nosotros estamos chocando y confrontando diariamente. El Eterno no le importan estas cosas. Por ejemplo, las conductas aberrantes para la actual sociedad son normales. Sin querer hacer una apología del pecado, el Eterno no lo permita. Mencionamos algunos casos de lo que para el mundo son conductas respetables, a las cuales cualquier persona tiene derecho de acceder sin que pueda ser criticado y mucho menos juzgado. Por ejemplo, la homosexualidad y el matrimonio homosexuales, la legalización del aborto, las legislaciones que favorecen el consumo de sustancias alucinógenas, la participación en reinados de belleza, que en realidad son ni más ni menos que tratas de mujeres, intercambio de parejas en sitios específicos para este efecto, matrimonios que van a un lugar e intercambian sus parejas, ¿sí? Para dando rienda suelta a sus deseos sexuales, los más bajos instintos. También se lucha contra la eutanasia, el dinero fácil,
la cohabitación de personas sin casarse y muchos más. Hoy, una de las cosas que está haciendo mucho ruido es el juego, y se observa en muchos adolescentes. ¿Por qué? Porque hay plataformas que en medio de un partido de fútbol te invitan a apostar, te invitan a decir que cuántos goles va a tener ese partido, quién va a meter el primer gol. O sea, los están arrastrando al azar a una edad muy temprana. Y ahí entramos en la ludopatía, que es una enfermedad, es una obsesión, es un instinto carnal, un instinto oscuro, y que lleva a la persona a endeudarse, lo que todo eso acarrea, que seguramente ustedes conocerán personas y las causas, las consecuencias de esto. Entonces, como podemos ver, la lista es grande y las voces de protesta son muy escasas y raramente son escuchadas, porque lo importante es estar a la moda. Hoy se permite. Hoy, por lo menos por estos lados, aquí, Buenos Aires, Argentina, no digo toda Argentina porque en el interior algunos lados son más respetuosos, no suelen utilizar palabras que para mí son violentas y ofensivas, pero es la moda, y bueno, hablo así, es, lo dice todo el mundo, etcétera, etcétera, y empezamos a justificar todo, desvirtuando todo. Entonces, estar a la moda de qué, ¿quién dictamina la moda? ¿Quién dice que es correcto? ¿Quién dice que lo malo es bueno? No dice la escritura, es el tiempo que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos en esos tiempos. El estar a la moda, ser dueño de su propio cuerpo, te dicen, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, cuando levantan la bandera del aborto, exigen derechos, ser famosos, muchos desean ser famosos y hacen lo imposible, se degradan, eh, degradan su cuerpo, su honor para ser famosos. Y esas luces luego los llevan a una oscuridad tremenda, porque hay alguien que por supuesto está orquestando, está más arriba y utiliza a todas estas personas jóvenes, utilizando sus deseos de ser famosos, sin vislumbrar qué hay detrás de eso, qué hay detrás de bambalinas. Y ahí encontramos muchos casos hoy de jóvenes que son cantantes, artistas jóvenes, que están entrando con ataques de pánico, están sufriendo estrés, están sufriendo una tristeza, están sufriendo dolor interno en su corazón, están sufriendo depresión. De repente vemos que un joven, 14, 15 a 18, 19 años, sube, emerge a la fama rápidamente. Y también paralelamente aparecen estos casos de depresión, de soledad, de sentirse mal, porque el ser humano no está hecho para eso. Están saliendo del propósito divino. El propósito divino sobre el ser humano es ser luz y sal en esta tierra, rectificar este mundo, hacer tikkun nefesh, rectificar el alma, y empezando por uno mismo. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los mandamientos, las voluntades del Padre, y ver la observancia. Aquí el nombre de esta porción bíblica, la observancia, observar al leer los mandamientos, al leer los estatutos, al leer las escrituras, cómo el pueblo ha determinado que sea su pueblo kadosh, su pueblo santo. Y es una elección, ¿no? Porque muchos a los que se les presenta esta misma palabra
a los que se le habla de las raíces hebreas, no quieren saber nada, quieren seguir con sus estructuras erradas, quieren seguir con las mentiras, ¿sí?, de la iglesia, que caen como una catarata de la iglesia cristiana hacia las iglesias protestantes. No les interesa conocer el nombre del creador. Hay toda una vida de vivir con dogmas puestos por los hombres, o sea, rechazan la palabra de Dios. Es triste porque la persona que ignora todavía va a tener una chance con Dios, pero una vez que le fue revelado el nombre de Dios, Yahweh, Yohed-Barhei, el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, y que lo rechacen, que de repente se den vuelta y le den la espalda y volver para atrás, es tristísimo y trágico. Por eso debemos comprender qué es lo que el Padre quiere: observar, mirar hacia adentro estos mandamientos que empiecen a purificar nuestro interior, hacer que nuestra vida se vaya acercando a lo que el Señor pretende cada uno de nosotros. Entonces, a todo lo que les dije antes, los medios de comunicación están totalmente comprometidos con impulsar a las personas a practicar estas costumbres. Lo que se refleja, por ejemplo, en los mal llamados realities, jugar con la autoestima de las personas es una herramienta que tristemente ha sido muy efectiva, especialmente entre la juventud que quiere buscar a cualquier precio la fama y la aceptación de los demás. Por ejemplo, Gran Hermano, ¿sí?, que es un programa, ¿sí?, por lo cual se paga los derechos, y ahora se está haciendo en Chile. Hace unos meses atrás terminó acá en la Argentina. Pero una degradación total, violencia, fornicación, depravación. Todos los demonios están todos juntos ahí adentro. Y esto es filmado, proyectado a las 24 horas del día. Y hay gente que se conecta todo el día y busca y sigue los capítulos de esto, y se hace fan de personajes tristemente, ¿sí?, tristemente fogoneados por el enemigo, que sus vidas dejan mucho que desear, su moral deja mucho que desear. Entonces de repente aparece como una estrella, como alguien famoso, un fan, alguien con una moral muy baja, un inmoral total. Esto es lo que nosotros tenemos como contraste con respecto a lo que es la palabra de Dios. El observar los mandamientos. Toda la para allá que les dije de dónde empieza, dónde termina, toda la porción bíblica, va tocando distintas áreas, en distintas situaciones, qué es lo que debemos hacer. En este caso, me encargué de hablar lo que tiene que ver con la santidad que debemos guardar, contrarrestar los designios del enemigo en este mundo, restaurar nuestros caminos, o sea, a través de la Escritura nos damos cuenta qué está mal en nuestra vida, qué es lo que a Dios no le agrada y qué le agrada. Entonces, todo esto nos lleva, ¿no?, a tomar una posición. Por eso tenemos que decidir de qué lado estamos. Quizás hay gente que te deje de hablar y es el costo que debemos pagar. Quizás tus seguidores de las redes sociales te bloqueen y es el precio que debes pagar. Porque no es popular. Esto no es popular. Lamentablemente las cosas de Dios no son populares. Tendría que ser todo al revés. Pero desde que el mundo es mundo está esta lucha. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿sí?, desobedeció a Dios allá en el Gran Edén. Por eso nosotros, en este tiempo, en esta generación, casi seríamos la última generación antes de que venga Yeshua,
debemos hacer el tikkun nefesh, debemos rectificar nuestra alma, nuestra vana manera de vivir, nuestras malas elecciones, nuestras malas costumbres, entendiendo que no vienen de Dios. Hemos aprendido cosas que no son correctas aquí en esta tierra. Entonces, este contraste nos muestra que existe una gran mayoría que ha decidido, aunque sea inconscientemente, tomar el camino fácil, que los escritos llamados llaman camino de muerte, sin reparar en el hecho de que habrá una retribución por las obras de este mundo, y un grupo pequeño, por el otro lado, que sin importar las dificultades derivadas de no pertenecer al mundo fácil de Edom, enemigo de Dios, está aumentando sus activos en el mundo venidero. Es decir, recibiremos la retribución del Padre, algunos en este mundo, pero también en el mundo venidero. ¿Qué es lo que importa? ¿Tener aquí ese premio o allá? Es para meditar, para pensar, pero nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, porque somos seres espirituales, debemos aprender cómo funciona el mundo espiritual. ¿Qué pasa si la voz celestial o un profeta reconocido por el mundo nos hiciera hoy en día la advertencia del texto que nos ocupa? ¿Sería todo diferente? Quizás no, dado que otro mal del que sufre la humanidad es la existencia de falsos profetas. Es probable que ese profeta fuera considerado ligeramente por el común de la gente. Si nos remontamos a la época de Noah, vemos que el cuadro no es muy diferente. A ese pregonero de justicia la gente no lo escuchó y ya conocemos los resultados. Las condiciones establecidas por la Torá, por la Biblia, la palabra de Dios, no cambian. Aunque si bien es cierto que la Torá es pertinente para todas las épocas y que en cada caso puede haber formas de cumplirla dependiendo del contexto, en su esencia es la misma todo el tiempo. Esto es, el pecado sigue siendo pecado, pero también la obediencia no ha dejado de serlo como el camino que nos lleva a purificar nuestra vida. Por eso, tantas cosas les puedo compartir, amigos, pero para que esto no sea muy largo, ¿no? El texto que nosotros leemos cobra vida a medida que vamos analizando, desilvanando, ¿sí?, todo esto. Cuando vemos el actual panorama y no cedemos ante los empujes del Satán de Hasatán, hemos sido designados como un pueblo escogido, si usted se considera parte de ese pueblo escogido. Y hoy más que nunca es imperiosa la necesidad de ver el resplandor de la presencia, la preciosa luz del Boreolam, o sea, en todos los hijos de Israel, de manera que su fidelidad enseñe, la fidelidad del pueblo de Dios enseña al mundo que sí vale la pena ponerse del lado del Todopoderoso. Es de necios rechazar de estar del lado del Creador, del que hizo todo, del que nos hizo a cada uno de nosotros. Él nos conoce perfectamente. Es de necios rechazar sus consejos. Es de necios no querer saber nada con Él. Pero debemos ser valientes, debemos ser decididos. Entonces, esta fidelidad es para enseñar al mundo que sí vale la pena ponerse del lado del Todopoderoso y que sus palabras están lejos de ser una ficción. La gente vive en la ficción. A los jóvenes les encanta vivir en la ficción. El enemigo hace muy bien su trabajo, amigos. Entonces, son entonces muy adecuadas y pertinentes las palabras de Rab Shaul, del apóstol Pablo, cuando dijo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Tenemos que tenemos ante nosotros que observar. Hay un camino de la vida y hay un camino de la muerte. Nosotros decidimos,
Y esta decisión es personal e intransferible. ¿Sí? Es personal e intransferible. Puede haber hermanos que se han desviado, puede haber hermanos que se han apartado, pero no debemos nosotros juzgarlos, más bien debemos orar por ellos, para que el enemigo no los acetee con sus lanzas, con sus dardos, que no los lastime, para que tengan la oportunidad de volver al camino bueno. No hay alguno que diga que está firme. Cuidado, como dije anteriormente, no piense que está firme, pero vaya a hacer cosa que caiga. Por eso también necesitamos una quejilá, una congregación, una comunidad fuerte, una comunidad donde el amor hacia los hermanos, el amor al prójimo esté de manifiesto. Son cosas que vamos aprendiendo de a poco, son cosas que debemos ir enseñando, inculcando a los que vienen a escuchar, ¿sí? A los que vienen a escuchar la palabra, a los que buscan a Dios realmente de todo corazón. Esas son las claves, ¿sí? Porque no puede haber dentro de una congregación, dentro de una quejilá, dentro de una comunidad de Dios, las mismas cosas que fuera. Debemos ser guiados y dejar ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras. Por eso se necesitan los morelos, los maestros, los profetas, los roe, los pastores, que nosotros estemos constantemente nutriéndonos, alimentándonos, ¿sí? Humildemente, porque necesitamos de otros. No pensar que nos podemos valer por nosotros mismos, fortaleciéndolos, creciendo y pidiendo, rogando que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento sobrenatural de lo espiritual para poder enseñar, para poder compartir, para poder guiar a las personas a un estado conforme a la voluntad del Padre. Amados, creo que ha sido claro lo que quería compartir con ustedes, más o menos para significarles el contexto, lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esta porción bíblica en este Shabbat. Así que, amados, hasta aquí, y les agradezco. Como siempre digo, si esto es de bendición para usted, por favor, primero, denos un like para ayudarnos a crecer en las redes sociales, ahí en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, toque la campanita para que le aparezca la notificación cada vez que nosotros estamos en el aire, en vivo, compartiendo la palabra. Y si usted tiene un corazón agradecido, puede enviar sus ofrendas a este ministerio para ayudar al sostén del ministerio, ¿sí? Diezmos, ofrendas, conforme a la voluntad del Padre. El Padre ama al dador alegre. El libro de Gálatas 6:6 dice que todo aquel que es enseñado en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras, debe honrar con sus bienes a aquel que le enseña. El obrero es digno de su salario. Y nuestro salario viene de ustedes, viene de los corazones que son generosos y agradecidos y entendidos. Así que los despido. Que tengan un maravilloso Shabbat. Mañana nuevamente nos veremos en algún momento compartiendo la maravillosa palabra del Eterno. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom.